Desde este primer número del Pollo Urbano a esta ilustración hecha entre Antonio Altarriba y Luis Rollo hay 12 años de diferencia. La década de los 80 fue prodigiosa en música y ambiente y en Aragón supuso el germen de un colectivo de dibujantes irrepetibles. Jóvenes como Paco Simón, Isidro Ferrer, Cutlas o Samuel Aznar. Fue una gran explosión de encaminarnos hacia la democracia y que sí que teníamos el concepto claro de la lucha que teníamos, pero también básicamente lo que hacíamos era divertirnos. Eran días donde la censura todavía castigaba. Esta ilustración casi lleva a la cárcel a sus autores y donde lo político y lo estético iban de la mano. Entre láminas y tinta, los jóvenes dibujantes aragoneses fueron poniendo la semilla al fenómeno imparable que hoy es el cómic. Lo que nos faltaba era un homenaje a esta década que al final es clave para entender todo el auge del cómic en la actualidad, todos los eventos, todas las propuestas, todas las revistas que se están desarrollando desde el año 2000 en adelante. Estos cómics de la movida aragonesa lucen en el Paraninfo con todo lujo de detalles. Podrán verse desde mañana hasta el próximo 24 de enero.